Hola a todas y a todos, espero se encuentren muy bien. Las escuelas son lugares a donde todos nosotros hemos ido a aprender cosas que nos han sido de utilidad en nuestras vidas. Sin embargo, aquí también ocurren sucesos inexplicables, raros o hasta perturbadores. Es por esto por lo que el día de hoy te presento el iceberg de sucesos paranormales y extraños ocurridos en escuelas. Los icebergs son recopilatorios de información en donde cada vez que se profundiza se van exponiendo datos no tan conocidos y cada vez más inquietantes. No obstante, la gente suele referirse a los icebergs para exponer sus experiencias. Los relatos fueron recopilados del grupo La Sociedad Oculta del Iceberg. Cubro los nombres de las personas que compartieron su relato para evitar cualquier incomodidad o molestia. Sin más por agregar, comencemos. Hace unos meses bajó mi niña y sus primos del camión escolar todos sacados de onda. Cuando les pregunté me dijeron que una niña que sufría esquizofrenia. La niña me dijo lo que tenía meses antes porque estábamos teniendo problemas porque se peleaba mucho con todos. Se quiso autodesvivir en clases. Vivía en el mismo parqueadero de Trales que nosotros. Después de que pasó eso ya no la volví a ver, dicen que la internaron. Cabe recalcar que mi niña está en kinder. Los primos van en primero y uno en quinto grado. Me costó explicarle a mi niña qué pasaba. En la primaria donde estudiaba, pasaban varias cosas, de las cuales solo contaré dos que ocurrieron allí. Hubo una ocasión en que teníamos educación física alrededor de las 8 a.m., y las canchas estaban hasta atrás de la escuela, donde había una casa grande de unos 5 o 6 pisos, abandonada o quizás habitada, aunque nunca veía a nadie en ella. Decían que vivían allí. Siempre que íbamos a las canchas, aclaro que esto sucedió en segundo o tercer grado de primaria, siempre me tocaba ver que en la casa grande se asomaban por la ventana o se cerraba de golpe, lo que provocaba que me distrajera de la clase. Siempre veía a una señora de vestido negro, cara pálida y pelo súper largo y negro. Ella me miraba fijamente, y yo hacía lo mismo, pero en cuanto bajaba la cabeza para ver la clase y luego regresaba la mirada hacia la ventana, ya no estaba. Conté varias veces a mis amigos y maestro lo que ocurría, y lo raro aquí es que no me tomaron por loca, ya que ellos también la vieron en un par de ocasiones. El otro caso es un verdadero misterio. En la misma primaria tenía un maestro de educación física, el mismo del relato anterior, que hacía magia, y sigo sin entender cómo lo hacía, jaja. En una de sus clases, sacó una bolsa de papel de la cual sacó una moneda imaginaria, porque solo se sentía la forma, pero no se veía como una moneda real. El profe la lanzaba al aire y ponía la bolsa para que cayera dentro de ella, y sonaba como si fuera una moneda. Varios de nosotros también lo intentamos y sonaba igual. Aún así, sigo con la duda. Y ese mismo día dijo, miren, puedo hacer aparecer a un niño detrás de ese arbusto, porque en la parte de atrás teníamos muchas plantas, incluyendo arbustos. Cuando le dijimos que eso era imposible, apareció un niño detrás del arbusto, agachado. Solo podíamos verle las piernas, ya que estaba en cuclillas detrás del arbusto. Cuando corrimos para ver si estaba el niño, este desapareció, pero cuando regresamos al otro extremo de la cancha, volvió a aparecer. Aún sigo con esa duda y con el trauma de cómo pudo haber hecho esos trucos. Bueno, quise compartir esto con ustedes. El maestro murió a causa de COVID, pero me dejó ese trauma desde que era pequeña. Hace unos años, aprendí una técnica ocular. Un día, en plena tarde, durante una clase que no recuerdo bien, jajaja, la profesora con la que mejor me llevaba nos llevó a la cancha a jugar fútbol. Tampoco recuerdo por qué, pero me quedé platicando con ella durante un buen rato. Fue entonces cuando algo sorprendente ocurrió, algo que nunca había vivido antes. Desde la parte trasera de su cabeza, parecía desprenderse un arco iris de colores. Fue tan impresionante que lo recuerdo con mucha nitidez. Después de eso, vi algo más, pero no fue tan agradable, y sí, también se lo conté. En mi primaria, había una subdirectora que falleció debido a un derrame cerebral. La recuerdo un poco. Tenía el cabello pintado de rojo, era morena, usaba lentes y vestía de gris con faldas de tubo y zapatillas rojas. Tengo un recuerdo específico de un día en que terminé en la dirección, quizás porque me caí o por alguna otra razón que desconozco. Aunque no recuerdo estar castigada,
Sé que me quería mucho por alguna razón, ya que me permitía jugar en su oficina y me sentaba a su lado para ver con qué me entretenía. Incluso después de su fallecimiento, su presencia se sentía en la escuela, especialmente en el lugar donde estaban los muebles que solían estar en su oficina. Las profesoras comentaban que sentían como las empujaba y que, en varias ocasiones, escuchaban su risa. A pesar de esto, no lo percibían como algo macabro. Sabían que era ella debido a su característico perfume y al sonido de sus tacones en el salón donde dejaba sus cosas. Cuando iba en quinto de primaria, se rumoreaba que en un salón de tercero una niña había fallecido dentro del salón. Nadie dijo nada, ni siquiera la directora, solo quedó como un chisme porque nunca hubo nada oficial al respecto. Un día, durante el recreo, se escucharon gritos y decían que el salón estaba cerrado y no podían abrirlo, pero que veían, a través de las cortinas poco transparentes, a alguien caminando encima de las mesas, brincando de una a otra como si estuviera volando. Como había mucha gente enfrente del salón, mis compañeras y yo fuimos a ver por detrás, y efectivamente, vimos una sombra oscura por encima del nivel de las bancas. El señor del aseo finalmente abrió el salón y las maestras dispersaron el alboroto que duró unos 3 minutos, pero en el momento en que se abrió la puerta, la sombra negra desapareció. Todos los niños de ese grupo decían que era su compañera fallecida, que había muerto por andar brincando en las bancas, que se cayó y se golpeó muy feo la cabeza. Sin embargo, repito, nunca les creímos porque la directora nunca dijo nada, y nadie de otros grupos había visto a esa niña, ni en bailes, competencias, recreos o cualquier otra ocasión. Solo los niños de ese salón la recordaban. No sé si alguien aquí conozca a Sailor Fag, a veces sube videos de ultratumbisima y en uno de ellos, contó una historia en la que una maestra le escribió un correo. En ese correo, la maestra relataba que en su salón de clases se abría la puerta sola, a pesar de que es una puerta que es un poco pesada para moverse por sí sola. También mencionaba que un pajarito se aparecía en una ventana, entre otras cosas. El chiste es que, al momento de hacer un altar de muertos, un alumno llevó una foto de su abuelo recientemente fallecido. Curiosamente, la puerta y lo del pajarito sucedían cerca de donde el alumno se sentaba. Entonces, la maestra se dio cuenta de que todo lo que estaba ocurriendo tenía relación con la foto del abuelo. La maestra le dijo al alumno que su abuelo estaba en buenas manos, y después de eso, dejaron de ocurrir más cosas extrañas. Si encuentro el video, adjuntaré el enlace. Esta es más o menos como recuerdo la historia. Fue una de esas historias que al principio te ponen así, y después. La leyenda de Spectares Supra te proviene de Estados Unidos. Un día, un alumno fue al baño y mientras se encontraba haciendo sus necesidades, sintió unos escalofríos. Después de un rato, los escalofríos se volvieron insoportables y comenzó a escuchar que alguien murmuraba unas palabras que repetía mucho, las cuales eran Spectares Supra te. Asustado, el chico salió corriendo del baño y en el camino se encontró con un profesor. No pudo contenerse y le contó al maestro lo que había pasado. El profesor se puso pálido y muy nervioso, y acto seguido le pidió al alumno que no le contara a nadie lo que le había sucedido. El profesor fue con el director de la escuela para hablar sobre lo acontecido y, días después, un padre llegó a bendecir la escuela. Años después, cuando el alumno ya se había graduado, decidió visitar su antigua escuela y se dio cuenta de que el baño donde ocurrió aquel suceso ahora era un conjunto de oficinas. Durante su visita, se encontró con aquel maestro y platicaron un rato. Durante la conversación, surgió el tema de lo que había pasado en el baño, y el alumno le preguntó qué había ocurrido realmente. Entonces, el maestro le confesó que hace unos 30 años una chica había sido llevada con engaños a esos baños y fue violada. Días más tarde, la chica se suicidó colgándose en ese mismo baño. El alumno quedó impresionado al escuchar la trágica historia y le preguntó al profesor qué tenía que ver la frase Spectare Supra te. El maestro le respondió que Spectare Supra te en latín significa mira arriba tuyo. No sé si cuente, pero cuando iba a la primaria, ocurrió algo extraño. Una compañera del salón se enteró de que su padre había fallecido en casa mientras ella estaba en la escuela. Aproximadamente, el señor falleció alrededor de las 9 de la mañana. Lo curioso es que ese día,
El papá le llevó el lonche a mi compañera en el descanso. Salíamos a las 10:30 am. Saludó a los amigos de ella y todo. La verdad es que yo no lo vi, porque ese día falté a la escuela, pero fui después a darle el pésame y ahí ella me platicó lo sucedido. Al principio, no le creía sinceramente, porque era escéptica con ese tipo de cosas, pero no la contradije ni nada al respecto. Luego, como mi mamá era amiga de la maestra que nos daba clases, fuimos a visitarla días después. Nos contó que ella sí vio al papá de mi compañera el día que falleció y hasta lo saludó. Actualmente, soy creyente de que pueden suceder cosas inexplicables relacionadas con lo paranormal.